UI designer, product designer, puede ir variando. Es lo que antes, hace muchos años, podía ser web designer o diseñador web. Se fue profesionalizando el área con el tiempo, cambiando el nombre, cambiando las responsabilidades, con eso también obviamente aumentando la relevancia, los salarios y todo. Digamos que es básicamente diseño de interfaces y también un poco de user research, que es investigación de usuarios y demás. Es como, creo que la palabra que me gusta más, que ahora se usa, que es product designer, es básicamente diseñar un producto de forma online, que sería porque no soy gráfico, soy más de lo online. Y bueno, desde ahí puede ser de qué números mover, qué decisiones, no solo del punto de vista de diseño, sino estratégicas para hacer que una marca venda, o un servicio funcione y demás. Y bueno, básicamente eso en los últimos más de 10 años vengo haciendo eso, fue cambiando, como te digo al principio, diseñador web, era así, era hacer código, diseño, y después, pero hace mucho tiempo ya hago solo diseño, más un poco de esto de research, de investigación. Claro. Guido, coméntanos, vos estás trabajando para una empresa en Dinamarca que es Full Profile, ¿no? Y ¿cómo fue eso de vos trabajar para una empresa que está en Dinamarca, vos que sos un residente porteño, ¿no? Digamos, ¿cómo haces vos, digamos? Aparte, sabemos que has andado por muchísimos países, Sí. inclusive les comentaba yo que Regina, ¿no? Tu señora también trabaja en esa modalidad. Entonces, bueno, ahí Sí. los chicos están muy curiosos, quieren saber cómo es, digamos, esto de que trabajas para esa empresa, siendo de Buenos Aires y la empresa está en Dinamarca. Bien. Sí, y podría aplicar lo mismo a Córdoba, podría estar en Córdoba, o sea, podría aplicar a cualquiera de ustedes también, pero sí, un poco fue un proceso, con la pandemia hubo un quiebre en general, en muchos casos, otros no. En el mío fue antes más una cuestión personal de ir a trabajar también al centro, siempre al centro de lo que es Buenos Aires, ¿no? No vivo cerca del obelisco y tenía que ir para allá. Claro. Y siempre el trabajo de diseño inconscientemente lo vi como una computadora. Uno la puede tener donde quiera, incluso ya para los 18, 19 me habían regalado una notebook y ya existían las notebooks, ya era viable conseguir wifi en algún lugar y poder trabajar desde lo de un compañero, de estudio, lo que sea. Y siempre como inconscientemente me gustó esa independencia y con el tiempo, bueno, para el aprendizaje, y lo agradezco y sirvo un montón, la experiencia laboral y formal en equipos, empresas grandes, sirvió un montón, pero en un momento yo sentía que tenía que aprovechar y dar un salto de alguna forma a trabajar para afuera. Ya tenía el dominio del inglés, digamos, también era algo que me llamaba la atención. Incluso antes podía decir, me hubiera gustado, no sé, vivir en otro país, en Europa, trabajar. Claro. Con el tiempo fue teniendo más sentido decir, en realidad puedes vivir donde quieras y no solo en un país y yendo a una oficina en ese país. Ya era una cuestión personal de no querer ir a una oficina, sea donde sea. Claro. Así que el salto de la motivación es muy importante, porque creo que sin esa motivación no sé si hubiera puesto tanta fuerza, que es lo que también es para preguntarse, a ver, ¿qué te motiva más allá de lo que uno dice hoy? La tecnología, los sueldos son altos, son buenos, salen las notas en Infobae, en todos lados, pero después si no te gusta, si no te ves haciéndolo y disfrutándolo, es complicado. Así que era un mix de las dos cosas, de decir, a ver, esto me gusta, puede funcionar de esta manera, yo lo puedo manejar también con mi personalidad, porque obviamente también uno puede estar solo, o bueno, en mi caso estaba en pareja, lo cual también ayudaba a lo que es los viajes y demás. Claro. Pero sí, al ya conseguir un trabajo para afuera, lo más, en el 95% de los casos, puede ser que se trate de alguna empresa de Estados Unidos, startups o lo que sea. También para otros países de Latinoamérica, pero
bueno, con el uso del inglés es más probable que te tires para el lado de Estados Unidos y demás. Y bueno, en este caso, respondiendo a lo de Dinamarca, fue después de muchos trabajos que fui teniendo, se dio la situación de trabajar con una agencia de Dinamarca, pero igualmente trabajo con los clientes que pertenecen a mayoría de Estados Unidos y Canadá. Si la empresa es de Dinamarca, por el uso horario y todo, es como que tenemos facilidad para trabajar con Estados Unidos, así que va por ese lado. Y esos clientes que vos tenés ahora, ya creo los has tenido, por supuesto, por la experiencia trabajando a lo largo del tiempo. ¿Hoy los tenés a esos clientes por proyecto o trabajas por contrato, con un tipo contractor? Sí, desde 2019, o fin de 2018 en realidad, que empecé a decir, bueno, empiezo a trabajar a distancia y como que al rato ya directamente arranqué viajando por Brasil y diciendo, bueno, esto va a funcionar de alguna manera. Y con el tiempo fui acomodándome, volviendo para acá y así, cambiando de empresas, pero en general siempre la relación, bueno, fue contractor, que en español sería contratista o por contrato temporal, hasta que la empresa lo dicte. Y eso también, al ser flexible para ellos, porque ellos también pueden decirte, bueno, no trabajás más con nosotros, no te damos indemnización, nada. También es uno estar de acuerdo con esa libertad para también de la misma forma cambiar o hasta negociar cosas, porque al no ser un contrato de trabajo tradicional, uno puede decir, bueno, puedo trabajar para ustedes X horas al mes, no, como estoy, no sé, puedo estar, por poner un ejemplo, puedo estar trabajando en Asia, es difícil tener muchas reuniones y coincidir, entonces tengamos una reunión semanal para ver el estado de las cosas y después chateamos. Bueno, eso es flexible y eso, bueno, fue cambiando y fue mayormente de esa manera, pero también trabajando freelance, trabajo, ahora va cambiando momento a momento, pero en los últimos 2 años también trabajé con una agencia freelance, lo cual también es más flexible, también elegir qué tipos de proyectos me interesaban, algunos no los tomaba, otros sí. Y hoy sí trabajo, es más como una relación de dependencia, pero con la experiencia también para ir manejando los tiempos. Yo trato de hacer en menos tiempo, no es que lo tomo literal como horario de oficina y me siento, manejo con flexibilidad los horarios y trato de ser productivo. Y además también trabajo más como consultor, que es otra modalidad, con una startup de Estados Unidos, que también es una cantidad de horas que yo les asigno por mes y les cobro en base a eso. También trato de optimizarlo, de que sean menos de las horas que yo estimo, para que también me sirva más. Y bueno, de esa manera también tenés un poco de seguridad. Siendo productivo, tenés casi como un trabajo entre 2 o 3, te da también más experiencia, más aprendizaje y también se llega a dar el caso que un trabajo la empresa quiebra o lo que sea, tenés un backup. Así que de esa forma estoy ahora. Bueno, hay una cosa muy interesante que dijo Guido, por ejemplo, que también a mí me ha pasado, es que a veces no es solamente un cliente que te puede venir a contratar, a veces puede ser una agencia de marketing que te dice, mira, nosotros no tenemos un diseñador y cuando nos llega una demanda, te pasamos a vos la demanda y decimos si vos la podés atender esa demanda. Entonces viene y dice, mira, estoy necesitando una página web, un carrito de compra, una onda de e-commerce. La agencia se ahorra un montón de plata en contratar a un diseñador en relación de dependencia, y lo que hace dice, bueno, o aquí o a mí, por ejemplo, dice, che, mira, tenemos este proyecto, ¿cuánto cobras por hacerlo? Y después la agencia le pasa una adicional al cliente y así termina haciendo el trabajito. Yo, así como Guido comentaba, yo el día de hoy también tengo 2 agencias de Brasil, inclusive la directora que va a dar la charla la otra semana, hacer esa modalidad. Cada tanto me dicen, Daniel, tenemos otro, vos podrías agarrar ese trabajo y hacer, ¿cuánto nos cobras?
yo le digo cuánto y después ellos se los repasan al cliente ya con el adicional. Guido, bueno, con esto Sí, aquí los chicos ya entendieron, el tema de ser nómade, ¿no? De que vas de un lugar para otro y podés inclusive trabajar por diferentes proyectos, ¿no? Que es una gran diferencia que cuando estás en sí, relación de dependencia, que vos tenés un sueldo fijo y pues tenés, por supuesto, algunos beneficios adicionales, pero si trabajas más o menos, seguís cobrando lo mismo. Ya en la modalidad esta de freelancer o nómada digital, uno puede ir inclusive agregando cada vez más proyectos y a veces un proyecto puede llegar a ser el sueldo de un mes, ¿no es cierto?, trabajando en una empresa. Vos, sí. en esta modalidad, ¿qué ha sido para vos lo más difícil que has tenido que enfrentar? Porque les comentabas recién que saliste de relación de dependencia, te fuiste a la vida de nómada digital. En esa experiencia, sacando lo bueno que comentaste, ¿cuál ha sido lo más complicado que a vos se te hizo? No sé, renegar con los colegas a través de internet, o el idioma, o los clientes, no sé. Sí, creo que lo más difícil sería encontrar el cliente o la empresa que se amolde a eso que vos estás buscando hacer. A mí, por ejemplo, me tocó irme con un trabajo que sí en una relación de dependencia, era antes de ser contractor, era relación de dependencia literal como es acá, eh, Sí, pero pudiendo trabajar desde Brasil. Pero se dio como que de la forma que estaba trabajando y lo que me pedían, que era mucho, no me estaba sirviendo para balancear lo que yo en definitiva quería, que era esa, más allá del nomadismo, digo, de lo de viajar y todo, que es lo que aparece en las fotos, la computadora en la playa, todo eso, más lo que internamente buscaba era libertad o flexibilidad en mi vida. O sea, ahora estoy en Buenos Aires también, desde fin de 2023, moviéndome también en el medio, pero puedo estar acá sin que me afecte porque puedo, no sé, ir al gimnasio a las 3 4 de la tarde cuando hay menos gente, eh, ir a hacer trámites en el día sin pensar en que hay una reunión o algo para lo que tengo que estar sentado, y así con un montón de cosas. Entonces se dio en esa, hablando como de experiencias y cosas que uno va viendo, tomando nota, diciendo para la próxima, bueno, voy a ir mejorando, a tratar de mejorar esto, tratar de estar mejor, ser exigente, casi como quejarse de lleno a veces, como de querer más para estar mejor en realidad. claro. Y en ese contexto se dio que, nada, como a las 2 semanas de estar ahí, ya en Brasil o menos, 2 semanas, sí, más o menos, decidí que no iba a funcionar ese trabajo y directamente continué solo con algo que eran clases online que estaba, un curso que estaba dando, pero tomándome también un tiempo y viajando, disfrutando y de a poco ir filtrando y eligiendo algo que realmente se acomode a lo que buscaba. Y bueno, así fui como también tratando de estar mejor, negociando o detectando qué cosas me iban a servir más. Podría poner en la balanza hasta, no sé, tener más días, más flexibilidad, más días de vacaciones y el sueldo que no sea lo más prioritario y cosas por el estilo. Pero Claro. sí, capaz el desafío depende, es muy personal de cada uno, pero creo que si, por ejemplo, estás en un trabajo a distancia, que de 8 horas laborales son 8 o son 10 y son 6 de videollamadas, a mí personalmente no me sirve, ya siento que me corta toda esa libertad. Otra de las cosas más tontas, pero que disfruto, tal vez es ir a un café, trabajar desde el café, ver el día a día, la gente caminando, pasear por más si es un lugar distinto, un lugar nuevo que no conozco, como ver algo más distinto en el día a día, porque sí, es un trabajo que si uno dice, sí, trabajo remoto, a distancia, pero estoy encerrado en mi casa, en mi habitación, todo un año, muy No, mágico no es. no, no. Entonces, la motivación creo que lo llamado nomadismo y que uno ya se traslada a la playa, es decir, si, quitando esa fantasía, puede ser ir, no sé, a lo de tu abuela, que no la podés ver salvo el fin de semana, y no sabes cuánto más tiempo va a vivir y vas a trabajar desde la casa y estás Claro. ahí.
almorzás con ella, puede ser desde cosas así, a estar disponible por si alguien tiene que estar en un hospital y lo tenés que ir a cubrir, estar ahí, no sé, hay un montón de cosas que lo difícil veo en muchos casos es que uno se despegue de esa costumbre de, pasó en la pandemia, muchos empezaron a trabajar en la casa, de golpe dijeron, quiero volver a la oficina, no puedo trabajar, Hay o se gente que... deprimían. Y es un poco en realidad uno mismo empujarse a hacer cosas, juntarse a trabajar con algún amigo, inventar, ver cosas para hacer. Eso, y bueno, eso si no tenés la libertad de hacerlo, porque el trabajo se interpone demasiado, bueno, ahí es como algo para ir tratando de filtrar, algo que se acomode más a uno. Está. Guido, los chicos que quieren saber, porque ellos están apenas comenzando, ¿se gana bien como nómada digital o les conviene trabajar en relación de dependencia? Eh, Siempre va a depender además de la persona, del momento del país. Eh, Hoy, por ejemplo, se está dando que hay sueldos que se emparejan con afuera y demás. Eh, es poner en la balanza también esto, cada vez más empresas vuelven a lo híbrido, al menos, si no es que presencial enteramente. Eso Claro, ya, por ejemplo, un día que tengas que ir a la oficina ya te obliga a vivir en un lugar, por ejemplo, claro, Capital Federal o en Córdoba. Ya eso a mí, a mí me clava una daga, es como que ya me limita un montón de cosas, porque puede ser también que si uno tiene la flexibilidad, pueda decir, está caro vivir en Argentina, como ahora, si me claro, voy unos meses a otro lugar más barato, optimizo el salario, que tal vez no es tanto como contractor, digamos, pero viviendo en otro lado sí. Entonces, tenés esa libertad respecto a la relación de dependencia. claro. Después sí están las cosas que ya son más o filosóficas personales que ponen la balanza. Uno puede sentir seguridad con la jubilación y demás a futuro. Creo que hoy cada vez menos gente cree que eso va a existir en 50 años. Claro, Eh, con el tema de salud tal vez puede ser más sensible, pero también uno puede decir, bueno, pago por lo que necesito y hay salud pública, lo que sea. Hay formas de rebuscársela. Eh, pero sí, más como una cuestión de todo lo que puedo llegar a hacer. Yo como miro para atrás los años anteriores, todo lo que pude hacer y digo, no, es imposible haberlo cambiado. Viví, digamos, los dos mundos. Trabajando en oficina, en microcentro, estuve literal 5 años corridos, de como los 25 a los 30 años, o sea, una franja sí, eh, muy importante en empresas grandes. claro, Entonces, de muchos empleados en Despegar, 4 años, Thomson Reuters, que es una empresa más internacional, 1 año y medio aproximadamente. Entonces ya medio palpé eso y en un momento era, bueno, lo que catapultó a que ahora haga lo que haga es que sentía que todo era muy repetitivo, lineal. Más allá del día a día, lo que uno puede hacer en el trabajo era el mismo lugar, la misma gente, algunas rotaciones, pero viajar, todo. Entonces, yo pondría eso más en la balanza. Después sí, aprendí un montón y me sirvió bastante, entonces puedo decir, no está mal experimentarlo, si se puede al principio y después probar lo otro, ir rotando. Incluso puede ser que vuelvas de esa manera a la relación de dependencia, pero solo a distancia. Eh, claro, pero sí, obviamente que al ser a distancia uno ya se abre no solo al país, sino al mundo. Entonces deberían poder haber más oportunidades. Estados claro, Unidos, Canadá, Brasil, cualquier lado. Y como vos dijiste también, poder tener clientes que pueden ser paralelos o freelance por fuera, que puede ser balancear de esa forma. Eh, pero sí, yo creo que me centro más que nada en lo que es la flexibilidad. Con eso, bueno, ahí no elegiría relación de dependencia, aunque hay casos muy puntuales en que puede servir. claro. Bueno, vamos a hacer una rondita de preguntas. Acá tengo vamos a comenzar por Joaquín. Joaquín, ¿tenés algo que le gustaría preguntarle al Guido? Bueno, ¿cómo sería por ahí la adquisición de un cliente trabajando de forma freelance?
como en consultoría. Y por ahí, bueno, también como encontraste esa estabilidad económica, trabajando también de forma freelance, teniendo en cuenta que por ahí, bueno, te puedes arriesgar como siempre tener un trabajo, o por ahí escalarlo y ganar mucho más de lo que sale un sueldo promedio. Bueno, es obviamente con la edad y con el paso del tiempo se van acomodando más los números y la experiencia, y uno también digamos que se la cree más o cree que sabe más, sabe venderse mejor, y eso ayuda respecto al principio que tal vez vas queriendo armar portfolio, venderte, empezás pidiendo menos, después cada vez más. Cada trabajo debería de ser una mejora salarial y de condiciones también llamémosle la flexibilidad, o más vacaciones, lo que sea. Mejores condiciones en general, mejor trato, y creo que, o sea, yo experimenté casi todas las modalidades, y creo que puede servir en un momento más una, más otra. Trabajé mucho tiempo freelance a la par del trabajo, mucho en el trabajo que era en relación de dependencia, esos que decía de los 25 a los 30. Trabajé freelance mucho tiempo y con ingresos fijos que me sirvieron bastante, primero para un poco meterme más en la parte de vender o hablar con el cliente, y eso te va haciendo más emprendedor, te da más confianza para después tener mejores trabajos o saber vender algo. Y fue un ingreso extra que también permitió poder hacer más cosas, tomar decisiones sabiendo que tenés un colchón y demás. Todo después, hoy cada vez se habla más del tema de las inversiones y demás. Eso también es un apoyo para ir con el tema de trabajar a distancia. Sirve mucho lo que uno vaya generando, ver la forma de cómo invertirlo para que siga creciendo mientras siga aportando y trabajando. Y bueno, con el hecho de trabajar para afuera, con tener la moneda estadounidense, por así decirlo, o euros, lo que sea, ya te mete un poco en ese mundo, ya te sentís más cerca de todo el tema de inversiones, de opciones de ese tipo. Y bueno, eso también es un colchón adicional. Y es obviamente, seguridad tener, como también dijo Dani, tener clientes por fuera que por cualquier cosa, mantener la relación. Sabés que tal vez decís que no una vez, dos, tres, ya tal vez no aparecen más y un día los necesitas. Bueno, si no podés hacer algo, tal vez delegarlo, pero seguir continuando las relaciones, también filtrar qué cliente sirve, qué no. Pero sí, creo que de todo un poco. Hubo momentos que era también lo que iba a conseguir, y después otros momentos que ya también podés elegir, lo cual también es bueno. Ya. Muy bien. Valentín, ¿te gustaría preguntar algo? Yo, ¿No? Bueno, Gregorio. ¿qué fue lo que lo llevó a meterse en esto? O sea, ¿qué hacía antes de trabajar con esto? ¿Qué hacía? Bueno, empecé desde los 21 por ahí, ya haciendo lo que es diseño web. Ya me había tocado un poco por mi cuenta de los 16, 17, 18, el diseño. Estudié publicidad, que bueno, también como para apartarme un poco de que no era el camino más tradicional, pero sí hice varias cosas con diseño en la carrera y era lo que en realidad más me gustaba. Y se dio la chance de trabajar haciendo diseño web, y a la par empecé diseño gráfico en la UBA. No duré nada, y se dio esta cosa de que yo veía que se pedía mucho conocimiento de desarrollo web y demás, y yo decía, estoy acá estudiando y están pidiendo esto para conseguir un mejor trabajo, y yo me quería ir de donde estaba, y dije, me voy a poner más con el desarrollo. Dejé de cursar y digamos, fui muy autodidacta. Por eso a veces tal vez puedo dar el consejo a alguien, pero no todos lo toman de la misma forma. Algunos
le sale más naturalmente estudiar y aprender por su cuenta, y no tanto, tal vez hacer ejercicios y demás. Yo en mi caso, más allá de lo que estudié, fue mucho lo que aprendí trabajando y también mirando con quienes trabajaba, creo que aprendí, no sé, el 70%. También eso es importante, ver dónde uno se puede meter, no solo desde lo económico, sino también con quienes podés llegar a trabajar y ir mirando, aprendiendo, preguntando. Y bueno, así pasé como de algo a trabajar en una agencia ya con mejores condiciones y demás, pero en mi cabeza yo lo que quería era diseñar y no quería seguir mucho con el tema del desarrollo, más de lo que es código, así que trabajé para que eso deje de pasar y hacer solo diseño. Pero sí, mi formación fue en publicidad y trabajé, digamos, el primer trabajo ya tenía que ver con esto, más llamado diseño web, en otra escala, en un lugar, en una imprenta, un lugar chiquito, hasta que, bueno, fue cambiando. Claro. Bueno, Sofi, ¿te gustaría preguntar alguna cosa? ¿Cómo fue, digamos, en la pandemia si le favoreció, digamos, si le dio más trabajo de que trabaja en tu casa? Sí, al principio con la pandemia era como que se dio una cosa que los que trabajábamos remoto, a distancia, yo sentía que era un mundo, al menos en Argentina, muy reducido y casi no que nos... Me pasó también literal estar en un proceso con una chica que dábamos el curso, un curso de UX en su momento, y llegamos como a la final del proceso los dos. Después hablando entre nosotros nos dimos cuenta. Era como que los dos estábamos medio en esa sintonía y era como que algo armado casi para gente que quería trabajar a distancia, que antes de la pandemia era pocos, era como algo de que, no sé, podía ser alguien más antisocial, no sé, o alguien más que quiera viajar, no sé. La gente pensaba en trabajo, ir a un lugar. Y después, desde la pandemia empezó a haber como un choque, porque yo, habiendo trabajado en estas empresas y teniendo un montón de amigos que sigo teniendo hasta hoy de esas empresas, era como que la mentalidad era otra, nadie se planteaba que era, incluso mismos compañeros que hoy son managers conocidos en empresas de UX y demás, me decían, pero ¿se puede hacer eso a distancia? Me decían. Eso era fin de 2018. Era muy loco que se lo pregunten. Y después de la pandemia, claro, se dieron cuenta que se podía, todos empezaron. Y sí hubo un boom muy notorio. Creo que en su momento fue bueno porque hubo como una gran demanda en la pandemia, después medio bajó un poco, pero sí quedó como algo que abrió más puertas, me parece, para todos los demás. Y también hubo también un momento que también mejoraban los sueldos, todo. Después todo es cíclico, ¿no? Pero con la pandemia pasó eso. Aileen, nada, Mateo. Uy, aquí se han puesto tímidos los archivos. Bueno, chicos, un último consejito que les quieras pasar aquí a mi equipo de estudiantes, que pongámosle el año que viene, quieren empezar a ser nómades digitales, ¿qué consejo les pasarías para comenzar y bueno, para ver que les vaya bien? Bien. Bueno, dentro de lo que sería nomadismo digital, que pueden ser muchas cosas, o sea, centrándome solo en eso, bueno, sí, coinciden en algunos temas como la flexibilidad, que en definitiva es la vida que tenemos, que a veces uno no se da cuenta y está en modo piloto automático, va haciendo lo que le dicen y demás, hay una delgada línea para no sonar como un masivo bro que habla de cómo hacer, de cómo llegar a cosas, ¿no? Yo como que lo hablo filosóficamente, digo, es como la cantidad de... Hay un montón de, o sea, libros, referencias, de cosas que pueden ver, de experiencias de otra gente, y yo, de hecho, después puedo compartir, porque mencionaste al principio algo de cómo empecé y demás. Tengo
unos 4 posts en un blog de cómo fue el principio cuando empecé en Brasil a viajar de esa manera, y un poco cuento cómo era, qué iba haciendo y demás, hasta repasar esas cosas o fotos y todo, y decir, che, mirá todo lo que hice acá, cómo fue este año, todas las cosas que pasaron, y tal vez otro año que fue más lineal, en casa o en una oficina, fue un año que pasó así. Quedaron momentos, porque amigos, familia, todo, pero hay cosas que además es un aprendizaje que te hace como más, te envalentona más con todo, que saber que podés conocer más cosas, más lugares, culturas, comidas. Como que esa es la motivación si hablamos de la parte de viajar. Después lo otro también es la flexibilidad, también me parece, al final va a ser lo más importante, porque como todo en un momento uno va a decir, bueno, no voy a viajar tanto, porque no es que todo el tiempo tenga que estar viajando y eso, pero sí podés tener beneficios como esto, poder estar en un lugar tal vez o más barato o viviendo mejor en un lugar que te guste más la comida, un montón de cosas, ¿no? Pero sí, después la motivación, hay muchas cosas que se pueden hacer para que funcione trabajar a distancia. Si encima te gusta, como a mí, que me gusta lo que hago, tengo la facilidad, mejor aún, ¿no? Bueno, Guido, muchas gracias ahí por la charla. Aquí los chicos ya están familiarizados con lo que es el nomadismo. Y bueno, quién sabe si el año que viene algunos comienzan a trabajar de esto, yo te lo voy a pasar los contactos para que los recomiendes en PurpleFire. Sí, ahí donde me toque estar. Ya que estás como líder, igual día, bueno, te paso los contactos y los vas reclutando. Puede ser, siempre se busca alguien. Eso, o bueno, las agencias, todo. Ahí dejo el link del blog, pueden ver algunas cosas. Dale, perfecto, yo se lo voy a Lo que me compartir. parecía útil, en que un poco coincide con lo que estaba diciendo, es que, o sea, ahí no hablo tanto de a ver cómo hice este proceso de UX y demás, lo que cuento es como un poco iba trabajando mientras vivía, que en definitiva eso es un poco el nomadismo, sin tanto de... más que contar ahí la realidad de cómo iba calibrando todo, porque incluso creo que el momento que más trabajé en mi vida fue en alguna de esas instancias cuando estaba en Chile, Perú, pero a la vez es como que fui a Machu Picchu y hice un montón de cosas. Entonces, que convivan esas dos cosas como... sí, Claro, de sentir que trabajaba, pero a la vez no